Inicialmente se dijo y se denunció de manera formal en los medios de comunicación que ella había muerto después de que se le negara atención en 7 clínicas privadas. El gobierno está elaborando un informe para ver qué es lo que ocurrió en cada caso, en qué clínica fue. Lo cierto es que ahora, de manera oficial, la Embajada de El Salvador en Bolivia dice que no es cierto que a ella se le hubiera negado atención en 7 clínicas privadas y se desconoce como funcionaria a la funcionaria que hizo esa denuncia. De todas formas, el tema es interesante. ¿Cómo atienden nuestros centros médicos en Bolivia, los públicos y los privados? Tenemos a un médico, el doctor Jorge Barroso, que es neurocirujano vascular, que nos ayudará a extender este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Bueno, doctor, usted ya tiene el informe, me imagino, ha salido en los medios de comunicación. Ella tuvo un problema cerebral, ¿correcto? Bueno, en realidad las notas en prensa que alcancé a revisar dan muy pocos detalles acerca de las especificaciones del tipo de enfermedad y qué habría podido ocurrir con la señora embajadora, ¿no? Entonces, lo único que se habla evidentemente es que fue un aparente sangrado cerebral. ¿Qué es eso, por favor? Bueno, existen diferentes tipos de patologías y múltiples las causas que podrían haber causado este tipo de hemorragia cerebral. En realidad, simplemente cuando están hablando de hemorragia cerebral o de derrame cerebral, quiere decir que existió salida de sangre fuera de las arterias o venas del cerebro y que se incrustaron dentro del mismo encéfalo. En realidad, bueno, me atrevo a decir de que en base a los datos, a los pocos datos que yo tengo sobre la paciente, en realidad, una mujer de 38 años de edad, con un sangrado cerebral masivo y que rápidamente falleció. Probablemente estamos hablando de un aneurisma cerebral, estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea. Y bueno, lamentablemente pues esta es causa de muerte súbita incluso en muchos pacientes. Entonces hay que saber mucho a detalle lo que ha pasado, no simplemente desprestigiar o decir de que se negó atención. Muchas veces hay condiciones médicas pues que no pueden ser solucionables rápidamente y que finalmente pues el fallecimiento puede acontecer. Ahora, ¿qué es lo que corresponde, doctor? Supongamos que llega una paciente y no hay espacio en la clínica, es decir, no hay una cama para intentar internarla. ¿Qué es lo que corresponde que se haga en un caso como ese? Bueno, Jimena, mi opinión al respecto es que, siendo yo alguien que se ha formado en el extranjero, lamentablemente, así como existe grandes deficiencias en el sector público y en la seguridad social, en realidad nuestra medicina privada, en las clínicas que nosotros conocemos, incluso en las que tienen un relativo prestigio, en realidad nuestra medicina privada es absolutamente amateur, ¿no? La falta de infraestructura, la falta de profesionales con guardias 24 horas, la falta de estudios de primera intención como una angiotomografía. Permítame, ¿usted está hablando de centros privados donde la atención es amateur? Sí, totalmente. Explíquelo, por favor, es muy importante, explíquelo. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente no es cuestión de que los médicos, incluso la gente que trabaja a nivel privado y la gente que son directores de estas clínicas privadas, hacen su mejor esfuerzo. La cuestión es que evidentemente nuestro país es un país pequeño, es un país empobrecido, es un país que no tiene la capacidad de inversión económica en salud, tanto privada como pública, para poder hacer clínicas privadas que realmente tengan la capacidad de resolución inmediata para asuntos graves. Entonces, ¿qué es lo que hace que la atención sea amateur? Prácticamente el hecho de que no se cuente con clínicas amplias, que cuenten con estudios que puedan ser utilizados inmediatamente, el hecho de que esas clínicas no tengan capacidad económica de pagar especialistas que estén en guardia 24 horas y que no solamente estén al llamado. Es así que probablemente esto de los médicos de guardia que atendieron de inicio a la señora embajadora, obviamente fueron sobrepasados en su capacidad y que seguramente refirieron a la señora embajadora a otro lugar. Y así pasó de una mano a otra mano. ¿Qué quiere decir esto que acaba de decir usted?
que son médicos a llamado, es decir, son médicos de la clínica, pero no permanecen en la clínica, pueden estar en otro centro médico o en su casa tal vez, o haciendo deporte, y cuando se presenta la emergencia hay que llamarlos, y puede darse el caso de que estén a 1 hora, 1 hora y media, y por lo tanto la asistencia no es oportuna. Así es, Jimena. Entonces, hay realidades que no hay que negarlas. En nuestro país así funciona la medicina privada, es al llamado. Entonces, eso finalmente viene además, obviamente, en base a lo económico, ¿no? Si las clínicas privadas tuvieran ese poder económico para poder contratar gente que pudiera estar 24 horas físicamente en las clínicas, probablemente se tendría, pero en realidad, como le digo, la economía de la medicina privada es pues totalmente amateur, ¿no? Entonces, es así que no existe presencia física de especialistas para resolver estos problemas. ¿Y qué se debiera hacer, doctor, para que esa atención que usted llama amateur sea como debe ser, profesional? No, evidentemente, pues viene desde un punto de vista de inversión. La parte privada es muy importante. En todos los países pues, desarrollados y los que consideramos medianamente desarrollados, incluso en Latinoamérica, manejan las 3 formas de salud, manejan la forma de salud de la seguridad social en base al gobierno, que es la pública, y finalmente la medicina privada. La medicina privada también merece atención de los inversionistas, la atención del gobierno, porque evidentemente pues muchos pueden necesitar de esta medicina privada, que finalmente está olvidada y que está en manos de los pocos médicos que ahorrando y haciendo esfuerzo colocan sus clínicas, compran un par de equipos y que tratan de dar una medicina alternativa al sector público, ¿no? Pero en realidad, como le digo, pues falta mucho para poder realmente tener una medicina privada de altura como cualquier país se merecería, ¿no? ¿Usted dónde estudió, doctor? Bueno, yo estudié en la Facultad de Medicina aquí en La Paz y yo me especialicé en la Ciudad de México. En México. ¿Y en México cómo es la realidad? ¿Es mejor? Bueno, es algo muy similar, Jimena, a la nuestra. Manejan los 3 sistemas, el sistema público, el sistema de la seguridad social y manejan el sector privado. Pero los 3 sectores están muy fortalecidos. Es una economía grande, es un país de 120 millones de habitantes, es una ciudad de 25 millones de habitantes. Entonces la medicina privada evidentemente está muy fortalecida. Existe helipuertos dentro de las clínicas privadas, existe hoteles 5 estrellas dentro de las clínicas privadas. Entonces, pero eso obviamente está fuera de nuestra realidad. Lo que se puede hacer en nuestro país es obviamente reforzar los 3 ámbitos del sistema de salud y probablemente lograr que haya centros de tercer nivel que puedan recibir y puedan resolver en cualquier momento esto. Hay muy pocos en la ciudad de La Paz que cumplen estos requisitos. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente sobre cómo se atiende en las clínicas privadas en Bolivia. Le preguntamos nosotros lo mejor que tienen las clínicas privadas y lo peor. ¿Qué consideras tú que es lo mejor de la atención en las clínicas privadas del país? Lo mejor creo que la administración que tienen, que cuando uno llega y lo atienden de una manera, en un ambiente más limpio, más saludable, de una forma más rápida, creo que eso. ¿Qué considera usted que es lo peor de la atención en las clínicas privadas del país? Lo peor que, bueno, los precios, ¿no? Son muy elevados y accesibles a pocas personas, solamente a los que cuentan con dinero. Y bueno, que cuando uno no paga, lo retienen ahí a la persona y se va sumando las cuentas, ¿no? No, la atención, ¿no? La atención, más que la atención, podía ser. ¿Qué cree que es lo peor de la atención en las clínicas privadas del país? El costo es muy caro, es lo peor. Los servicios que tiene, los equipamientos que tiene. ¿Qué cree que es lo peor de la atención de las clínicas privadas en Bolivia? Que es muy caro. La rapidez con la que atienden ellos. ¿Qué cree que es lo peor de la atención de las clínicas privadas en Bolivia? ¿El precio? Bueno, que atienden rápido y tienen profesionales, digamos, todos los profesionales atienden en el mismo lugar, digamos. ¿Qué cree que es lo peor de la atención de las clínicas privadas en Bolivia? Bueno, su costo, ¿no? Sería el costo, que son muy elevados. Sí, porque son muy rápidas.
¿Y qué cree que es lo peor de la atención de las clínicas privadas? Costo, ¿no? De que como uno con este estado de la crisis que tenemos ahorita, ¿no? A nivel nacional, ¿no? El costo, ¿no? Que uno no tiene dónde, porque el estado de vida, ¿no? Que tenemos ahorita acá en Bolivia es sumamente muy bajo. ¿Qué es mejor que los hospitales estatales? Cuando uno paga lo atienden bien, en cambio cuando va al estatal lo atienden con las patas, ¿no? ¿Qué considera que es lo peor de las clínicas privadas en Bolivia? Que son muy mercantilistas. Todo es operación y si usted no tiene plata no lo atiende. Bueno, doctor Jorge Barroso, la gente dice que las privadas son rápidas y que son caras, pero dicen que sí, que están equipadas y son rápidas. Y si usted dice que esas son amateurs, entonces le pregunto, ¿qué son los centros públicos? Bueno, en realidad la gente obviamente tiene una visión sesgada acerca del sector privado, ¿no? En realidad, muy pocas clínicas, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba como en La Paz, cumplen estándares internacionales y que podrían considerarse de alta resolución. Y en el sector público, obviamente, bueno, yo no estoy aquí para hacer política, sino para dar mi punto de vista, existen muchas falencias, evidentemente. Es algo a solucionar, parece que el gobierno finalmente ha puesto la vista sobre salud, se están haciendo esfuerzos, parece que en próximos años veremos algún tipo de resultados, pero esto pues implica inversiones grandes que no sé si realmente habrá la capacidad para tratar de resolver nuestra salud. ¿Usted dónde trabaja, doctor? Yo trabajo en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital Obrero número 1 y en el Hospital Arcoíris. ¿Y en un centro privado? En realidad, la Caja Nacional de Salud, Seguridad Social, el Hospital Arcoíris es un hospital de convenio y en forma privada con la clínica alemana. Doctor, le agradezco mucho, de verdad que aprecio el valor con el que ha hablado usted y la claridad con la que ha dicho cosas, porque es bueno a veces mirarse en el espejo. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adelante, Yesenia, por favor. Todos compartimos.